Hola chicos, arrancamos una nueva clase de introducción a la arquitectura. Vamos a ver algunos conceptos nuevos, ya no nos queda nada de lo que es la parte de historia. Y empezamos con un tema nuevo que es la escala. La escala es la relación de proporción entre dimensiones reales de algo y las de representación en dibujo. Lo más común para entender esto es, por ejemplo, cuando veíamos en la escuela los planos de los mapas. Nosotros estamos viendo en una hoja muy pequeña dimensiones geográficas enormes. Y esto se logra precisamente por esta relación de proporción. Se escribe, por ejemplo, 1 o 2 puntos 1000 o 100 y se lee 1 en 100. Esto significa que un centímetro equivale a 100 centímetros en la realidad. Ahí está la relación de proporción. Sirve para poder representar objetos tan grandes como ciudades o edificios en una hoja pequeña. Este es el principal principio para poder trasladar cualquier dibujo o cualquier elemento o cualquier edificio o cualquier proyecto a la hoja. ¿Qué es y para qué? Bien, lo que les estoy mostrando acá son las principales escalas más utilizadas. La primera que van a ver, bueno, es la escala real, es 1 en 1, en donde siempre se lee de esta forma: un centímetro equivale a un centímetro. 1 en 1000 significa un centímetro equivale a 1000 centímetros. Esta escala es la más utilizada en urbanismo o también llamada escala macro. Ya vamos a ver un despiece un poquito más explicado de cada una de las escalas que se utilizan en arquitectura. Después viene la 1 en 200, que significa un centímetro equivale a 200 centímetros en la realidad. Esto se utiliza para los planos generales o los planos que vendrían a ser con menor cantidad de detalles, planos eh, arquitectónicos básicos al principio de los proyectos. Después viene 1 en 100, en donde un centímetro equivale a 200 centímetros. El plano común, el plano que normalmente se pasa en limpio. Después 1 en 50, en donde un centímetro equivale a 50 centímetros de la realidad. Y después tenemos, bueno, 1 en 10, que significa un centímetro equivale a 10 centímetros en la realidad. Esto se utiliza mucho para lo que es los escantillones, que son los planos de detalle de arquitectura, de lo que serían los detalles arquitectónicos o detalles más macro o más micro en realidad, que queremos representar para poder construir. Y bueno, ahí se los voy a explicar mejor. La herramienta más utilizada o que más van a llegar a manejar en la facultad va a ser el escalímetro. Va a ser una gran ayuda para un ágil uso de las escalas más comunes. El escalímetro es como una regla, como la ven ahí en imagen, que tiene ciertas divisiones de escala, de las que más se usan: 1 en 50, 1 en 125, 1 en 100, 1 en 200. Para que ustedes lo utilicen de una forma más rápida. Pero hay que tener ojo, porque si nos piden una escala que no aparece en el escalímetro, tenemos que saber manejarlo muy bien para no generar una mala representación de la arquitectura. Ahora vamos a ver eh, las principales escalas. Vamos a arrancar primero con la escala urbano macro, que ya se les había mencionado. En la escala urbana las personas prácticamente no se ven, o se ven como hormigas muy chiquitas. Se utiliza para los master plan. Un master plan vendría a ser el análisis a gran escala de un proyecto arquitectónico. Estos proyectos arquitectónicos pueden ser proyectos más chicos y analizo en profundidad el entorno, o pueden ser proyectos mucho más grandes, como por ejemplo diseños de ciudades, en donde tengo que analizar el entorno de esa ciudad, que es muchísimo más grande. Por eso es que utilizamos una escala tan grande como 1 en 1000 o 1 en 5000, a veces 1 en 2000 o 1 en 10000, dependiendo de la magnitud del proyecto y de lo que se necesite representar. Ahora vamos a pasar a la escala medio o a la escala de vivienda. En esta escala, bueno, que es la que ustedes pueden haber conocido un poco más, las personas ya, si las llegamos a representar en un plano, en un corte, en una vista, ya se ven más cercanas, se ven en una escala más humana.
Los planos generalmente se representan, bueno, los generales 1 en 200, 1 en 500, como les mencioné. Esto significa que al ser el número más grande, recuerden que se ve menor cantidad de detalles. A medida que el número se achica, vemos más cantidad de detalles. Por ejemplo, los planos 1 en 100. Y después tenemos un plano que, si es que lo piden, es un poco más detallado, 1 en 50, donde se ven bien los espesores de muros, se ven bien los detalles de las carpinterías. Y como les digo, mientras más cercano, mayor cantidad de detalles, y significa que el número que acompaña al 1 en la escala se va haciendo cada vez más chico. Esto que les estoy mostrando son medidas básicas que son importantes que las tengan en cuenta, porque todos los elementos arquitectónicos tienen una razón de ser, tienen una proporción, de esto trata la escala. La proporción, por ejemplo, de cuál es la altura de un banco, dependiendo qué banco, cómo es que una persona reclinada, sentada, acostada, cuál es la dimensión que hay que tener en cuenta. Estas imágenes que ven están sacadas del libro Neufert, que lo van a utilizar un montón, que habla sobre las medidas generales de prácticamente todas las cosas, desde de qué dimensiones debería tener generalmente una cocina, un baño, una persona en silla de ruedas, que tienen que tener en cuenta para el movimiento de las personas, las distancias, por ejemplo, la abertura de brazos, si una persona está trabajando, qué es lo que hace, si tiene que agacharse, si tiene que moverse, las dimensiones de gimnasios, de cocinas. Bueno, después pasamos a la escala micro, la escala Escantillón, en donde vemos los detalles constructivos, y es un despiece listado de la materialidad que nosotros hayamos elegido y que hayamos diseñado. Es el detalle de encuentros y uniones. Esto en la arquitectura nosotros tenemos que pensar que esto se va a construir y que la persona que lo construye tiene que entender bien cómo es lo que nosotros hemos pensado para que no se haga de otra forma como lo hemos diseñado. Generalmente estos despieces suelen ser en 1 en 10 o en 1 en 5, como en la escala ahí del dibujo que están viendo, y son importantes porque muestran, como les digo, la materialidad y las dimensiones exactas de cómo está hecho. Bien, ahora pasamos a ver algo importantísimo, que es la figura humana y su proporción. ¿Por qué es importante la figura humana? ¿Por qué es importante que la dibujemos y que la tengamos en cuenta? Porque en la arquitectura estamos haciendo habitabilidad por y para las personas. Entonces, esto tiene que ser representado desde el inicio, desde el croquis y desde la primera idea, siempre. Bueno, lo que están viendo acá, vamos a ver, por ejemplo, esto podría ser un elemento sencillo puede ser cualquier cosa, como si fuera una perspectiva frontal, y lo que yo voy a hacer ahora es darle escala. Le voy a dar la escala con las personas, por ejemplo, una escala monumental. Como ven, las personitas son muy chiquititas, son hormiguitas. Voy a pasar a la escala humana, y en la escala humana lo único que hice en el dibujo fue agrandar las personas, y ya estoy teniendo una sensación y un entendimiento de que ese elemento que estoy mirando no es tan grande como en la escala anterior. Y si todavía hago más grande a la persona, transformo a esa arquitectura prácticamente en un mueble. Lo convierto en algo muy chiquito. Esta es la importancia de por qué tengo que representar a las personas y representar a las personas según la escala que le corresponde. Entonces, ¿qué representación le van a dar ustedes a las personas y cuál va a ser la escala que van a utilizar? ¿Qué escala le van a dar a sus proyectos? Esto es un concepto muy importante que se lo tienen que llevar siempre. Acá les estoy mostrando la proporción. Esto es muy básico, generalmente algunos de ustedes seguramente lo conocen. Normalmente se dice que la persona ocupa la proporción de 7 pulgares o 7 cabecitas, por eso es que está marcado la regla ahí al lado como si fueran 7 proporciones. Le he dibujado 3 opciones o 3 variantes de personitas, que eso va en cada uno. Desde la práctica, o sea, lo que les recomiendo siempre es que practiquen qué personita van a dibujar ustedes.
pero siempre en proporción, en altura. La altura no les puede fallar, quizás los hagan más flaquitos, más gorditos, un poquito más esbeltos, pero la proporción en general no tiene que fallar. Acá hice dibujo libre de un montón de opciones de personitas. Esas serían las personitas de la escala macro. Tienen menos importancia, son más chiquititas, tienen un nivel de detalle mínimo. Algo que siempre me gusta agregar y que me parece importante son las aves y los animales, porque también son parte del ambiente, son parte de la arquitectura. Generalmente agrego unos poquitos. Y bueno, la multiplicidad de personas y de la mixtura de gente. No solamente dibujar personas todas iguales, sino dibujar niños, dibujar gente con carritos, dibujar, por ejemplo, esto que estamos viendo acá son siluetas humanas de arquitectos. También piensen que esto le da carácter personal a cada uno. Cada uno de los arquitectos le dio su originalidad y su toque a la persona. Esto ustedes pueden ir generándolo desde el principio, probando cuál es la persona que a ustedes les gustaría dibujar, cuál es la verdadera proporción, qué proporción les ayuda a mostrarlo. Y bueno, en conclusión, y esto es importante, no se lo olviden nunca, tienen que dibujar siempre a la persona. No se la olviden jamás, les va a ayudar muchísimo a la hora de poder mostrar la idea, a la hora de poder mostrar el proyecto y de darle el significado. La escala la da la persona. Por más bien que esté dibujada una perspectiva, quizá ustedes creen que dibujando las ventanas se nota, pero en realidad lo que le da la real escala a la arquitectura son las personas. Así que bueno, gracias por mirar la clase de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido. Saben que pueden contar conmigo, me pueden escribir y nos vemos en clase virtual ahora en un ratito para trabajar en hora taller.